Bienvenidas al curso de automaquillaje. Vamos con la clase maquillaje día. En la luz del día, la luz entra por todos lados, rebota por todos lados. No viene de arriba con la luz de noche, que hace sombras y todo se ve poco y hay que redibujar todas las facciones y los ojos y todo en forma más intensa. De día es todo más suavecito y vamos a redibujar el rostro en forma suavecita. Así lo hacemos. Paso 1. Acondicionamiento de la piel según cada tipo de piel. A. Limpieza, siempre. Con leche de limpieza y un algodón. Aplicamos solo un poquito en un algodón y vamos quitando todo exceso de suciedad o de maquillaje en forma muy suave. No volvemos a cargar producto, sino que con una parte seca del algodón terminamos de quitar toda la suciedad. Hidratación. Vamos a utilizar una bruma hidratante. La pulverizamos a 20 centímetros, 25 del rostro. Así. La agitamos. Pulverizamos. Paso C. Si fuese necesario y tuviesen la piel grasa en esta zona o nariz o mejillas, se compran una loción astringente, aplican un algodón y barren la zona de frente, nariz. Si tuviesen grasitud o granitos en las mejillas, también pasan algodón por las mejillas. Así lo hacemos. Aplicamos entonces en la frente, en la nariz y si fuese necesario en las mejillas, en los pómulos que muchas veces tienen grasitud. Chicas, si van a estar a la luz del sol, les recomiendo utilizar protector solar. Siempre, una vez que limpian el rostro y lo hidratan, paso previo a poner el corrector, protector solar en toda la cara, dejan secar, que se absorba un poquitito y ahí arrancan con el corrector. Paso 2, correcciones. Yo utilizo corrector líquido, puede ser en pasta, lo que a cada una le guste o esté más cómoda. A mí me gusta el corrector fluido. Lo aplicamos con un pincel de fibra sintética. Este es un pincel de fibra dúo, que es un pelo muy finito de fibra óptica, que lo que hace cuando aplicamos el corrector, no levantar el corrector. O sea, lo vamos aplicando y queda. Así lo hacemos. Comenzamos en los costados de la nariz, lagrimal, y vamos hasta la mitad de la ojera. Seguimos, bajamos un poquito por las mejillas y con lo que nos queda en el pincel al párpado móvil. Hay muchas mujeres que tienen color en el párpado móvil, con lo cual después cuando aplicamos la sombra queda de otro color. Entonces anulamos lo que es el color del párpado móvil. En las aletas de la nariz muchas veces hay irritación y comisuras de los labios y donde hayan granitos o marquitas. Hay mujeres que en las mejillas y pómulos muchas veces tienen piel rosácea, es como rosadita, eso es falta de oxígeno en esa zona de la piel. Eso también lo corregimos con el corrector.
Paso 3. Base de maquillaje. Utilizo una fluida y un pincel de fibra dúo también. Es una brocha que también tiene el pelo muy finito y está sostenida por pelo natural. Entonces lo que hace es pasar la base en forma muy suavecita, que no se nos note porque ya las correcciones de los defectos los hicimos con el corrector y queda súper natural. Así. Pulverizamos con la bruma hidratante la brocha, cargamos producto y lo vamos aplicando en el rostro en forma circular. Por sectores, no manchamos todas las partes con base y después unimos, sino se puede secar rápido la base y deja manchas. Maquillamos inclusive los lóbulos de las orejas. Y con lo que nos queda en la brocha sin volver a cargar, vamos al cuello. Siguiente paso, ojos. Con un pincel chatito de pelo natural, lo pueden comprar en artísticas, en librerías. Son los mismos que se usan los pintores para pintar. Así que tiene que ser de pelo natural, chatito. Cargamos un duraznito, una sombra de durazno, que no sea muy satinada. Porque es de día y no queremos brillos. Y lo aplicamos de afuera hacia adentro en el párpado móvil, de esta forma. Y empezamos en el párpado móvil, la parte externa hacia adentro, únicamente el párpado móvil. ¿Por qué de afuera hacia adentro? Porque en donde yo apoyo el pincel es donde más producto descargo. Siguiente paso, seguimos con ojos, vamos a iluminar el párpado superior bajo ceja. Con un pincel chato de pelo natural, más grandecito, y alguna sombra que tengan vainillita, que no sea muy satinada, que sea mate en lo posible. Aplicamos de esta forma. En el párpado superior bajo ceja, que es el huesito que está entre el párpado móvil y la ceja, la parte más saliente, apoyo de afuera hacia adentro el pincel y doy luz. De esta forma. Seguimos con delineado. Vamos a utilizar un lápiz color café que da un contorno en la línea de pestañas más suavecito. Si tuviesen los ojos muy grandes y los quieren rasgar, van a aplicarlo en la línea de agua, que es de las pestañas para adentro, la línea esta rosita acuosa. Si quisiesen agrandar los ojos, lo van a aplicar entre pestañas, de afuera hacia adentro, en toda la línea de pestañas del párpado inferior y también en la línea de pestañas pegadito al párpado móvil. Así. Comenzamos con la línea de pestañas del párpado inferior, entre pestañitas. Un ojo, luego el otro, tómense todo el tiempo necesario para no manchar. Y luego continuamos con la línea de pestañas del párpado superior. Vamos a hacerlo en forma bien pegadita, para que no quede aire. Aire se le dice cuando queda color piel entre el delineado y las pestañas. Así lo hacemos.
Con un pincel chiquitito como este, vamos a cargar una sombra marrón que no sea muy oscura. Y vamos a difuminar la línea que hicimos entre pestañitas de afuera hacia adentro. Línea de pestaña del párpado inferior, un ojo, otro ojo y seguimos arriba. Sobre el delineado, o sea, arriba del delineado, apoyándonos arriba del delineado, cargamos y lo aplicamos, así. Labios. Vamos a utilizar algún labial bien natural. Seguimos con la gama de los duraznos. Yo tengo un pincelito chiquitito de fibra sintética también. Lo pueden comprar. Si no, con los mismos labiales que tienen ustedes, se lo pasan. Primero delineamos los labios y después rellenamos. Vamos con las mejillas. Vamos a utilizar un rubor cremoso en pasta. Lo pueden aplicar con un pincel como este, también de fibra dúo, o con el dedo mayor. Cargan, se posan en la parte más saliente del pómulo y redondean. Van hacia las mejillas. De esta forma. Seguimos. Vamos a fijar el maquillaje con un polvo compacto, translúcido. Es un tono piel, pero más translúcido. Va para cualquier tipo de piel. Y una brocha grande. Cargamos y aplicamos en todo el rostro. De esta manera fijamos el maquillaje y quitamos toda la parte de la piel brillosa. Máscara de pestañas. Si son castañas o rubicitas, pueden utilizar una color café. Me encanta. Si son morochas, pueden usar una negra. Aplicamos primero en las pestañas de abajo un ojo y el otro ojo. Volvemos a cargar y vamos con paciencia a las pestañas de arriba. Un ojo
y el otro ojo. Tómense todo el tiempo necesario para la máscara de pestañas, porque mancha si nos apuramos. Así que, y no queremos estar después corrigiendo manchas que nos hacen perder el tiempo. Seguimos. La que no tenga rubor cremoso y tiene polvo, elige bien uno. En la cama de los duraznos, con una brocha ya enfriada grande de pelo natural, cargamos y lo aplicamos en la parte más saliente del pómulo y redondeamos de esta forma. Cargamos nuestro durazno en polvo y aplicamos en la parte más saliente del pómulo, yendo hacia las mejillas. Volvemos a cargar y vamos hacia el otro lado. Cejas. Pueden tener un pincel espiral como este o una máscara en gel transparente. Se compran en las perfumerías y lo utilizan de esta forma para limpiar lo que es maquillaje que haya quedado en las cejas y al mismo tiempo las peinan y las emprolijan. Terminamos fijando el maquillaje con una bruma fijadora del maquillaje. La alejan a 20 centímetros, 25, la pulverizan y dejamos secar. Esta bruma tiene glicerina. Lo que hace es fijar el maquillaje, aparte de ser hidratante y refrescante. Bueno, espero que les haya gustado y hayan entendido y aprendido de este curso de automaquillaje, de esta clase día. Seguimos con la clase noche. Nos vemos.